¿Qué me dicen de de ese argumento de la ministra de que hay evidencia que habla de que de que el transporte público no es foco de contagio? No sé a qué evidencia se refiere. Tendría que ver qué es lo que ella quiere decir o qué documentos va a citar. Me parece que independiente de donde uno esté, al estar muy cerca de otra persona, el riesgo existe. Y si da lo mismo si es en un automóvil, el virus no va a discriminar, no, miren, no, en el transporte público, no, o sea, claro. Eso es un argumento un poquito absurdo. Ahora me imagino que el ministerio tiene o ha levantado evidencia respecto a lo que ocurre en otros servicios públicos del mundo, de transporte público, y me imagino que lo habrá comparado con Sao Paulo, con Ciudad de México, no con Berlín, digamos, o con Tokio, no sé. Claro. Son servicios de transporte donde efectivamente existe mayor capacidad de tomar distancia del resto de la gente. Ahora, yo, no solamente por el tema del transporte, sino que por otros muchos temas que hemos visto este día jueves, me parece a mí que esta fase 2, no sé bien qué incidencia va a tener en el control de la pandemia. O sea, yo les contaba, esta mañana fui a Estación Central y era pero un mar humano. O sea, había decenas de personas en Matucana, en todo el sector de Meix, en todo el sector que está en torno al mall que está ahí, que es un mall plaza, y un poco más abajo acercándonos al terminal de buses. La verdad es que sí, todos con mascarilla, algunos usando mascarillas que estaban bien ubicadas sobre el rostro, otros no tanto, una serie de contactos de cosas que se estaban vendiendo ahí. O sea, si ese va a ser el tono de lunes a viernes para luego guardarnos el sábado y el domingo, yo no sé qué diferencia hace desde el punto de vista de la infección el sábado y el domingo. Fíjate que yo creo que sí, porque a diferencia de cómo estábamos en mayo, junio, donde el virus estaba disperso en todas partes. Tú, en cada esquina, en cada cuadra, había alguien que estaba contagiado y que lo estaba esparciendo. Ahora no estamos en esa situación donde en cada cuadra hay un caso positivo. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Y por qué no estamos en esa situación? Porque los contagios, según los expertos epidemiológicos, en su mayoría se están dando en las reuniones sociales, familiares y de amistades. No en el trabajo, no. Yo estuve en Santiago Centro en la mañana. Y todos con mascarilla, fui a 2 tiendas, atención, mascarilla, en fin. Pero es en el asado, en el almuerzo, en la reunión social, en el futuro amigo secreto que van a hacer en algunos pegas, por ejemplo. En el cigarrito. Cuando en el break vamos a tomar un café y bajan los 10 trabajadores al primer piso a tomar. Es en esa instancia donde se está provocando el mayor contagio. No sé, yo creo que también hay un centralismo. O sea, tú sabes lo que está pasando hoy día en la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo. Claro. Sí, entró que ha retrocedido a la fase 1, sí, entiendo, con cuarentenas nuevamente. Claro. Vimos el caso de Puerto Montt, vemos el caso de Concepción. Entonces, a mí me parece que aquí hay que revisar bien el nivel de trazabilidad, si efectivamente estamos levantando la evidencia que necesitamos o si la verdad construimos una torre de números pero que no se condice con la capacidad real que tiene el gobierno de controlar todo esto. Yo espero que sí, o sea, yo quiero que sí. Si yo no estoy hablando en contra del gobierno, yo quiero que al gobierno le vaya bien. ¿Cómo voy a querer lo contrario? Y no es por ser pesimista ni nada, pero a ver, hay zonas de Chile que han estado en fase 2 y no han podido controlar esto, muy por el contrario. Y yo lo que veo, y a lo mejor soy un ignorante en esto, o sea, soy bastante sensato y sincero para reconocerlo, pero hay cosas de sentido común, Germán. O sea, yo de verdad que hay situaciones que me gustaría que el ministro, si lo tuviera enfrente, se lo preguntaría con mucha humildad, pero quisiera que me explicara, la subsecretaria Daza, el sentido que tiene la decisión. O sea, la decisión de permitir esta suerte de fase 2.25, no sé cómo llamarlo, con los malls abiertos, hasta más tarde, con las ferias, por supuesto, con los colegios, con esta... O sea, hoy día el tráfico y la cantidad de flujo en el centro de Santiago, y ayer también, porque también me dediqué a recorrer varios puntos, era tremendamente grande. Y bueno,
estamos en una fecha donde hay alto flujo. Lo que pasa es que no entiendo qué buscan, ni con el toque de queda, ni con el cierre los fines de semana. ¿Qué buscan con eso? Sí. Yo no sé si efectivamente tienen ellos evidencia de que los sábados se contagia más gente. No lo sé. A lo mejor sí. A lo mejor es lo que tú dices, que efectivamente los contactos hoy día se están dando dentro del hogar en situaciones de reunión familiar. Si es así, bueno, tiene cierto sentido. Pero ¿cuál es la evidencia de eso? Quiero que me muestren el documento. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué guardarnos en una cuarentena el día sábado y domingo, si de lunes a viernes a toda esa gente, Pablo, la expusiste a estar 2 horas arriba del Transantiago como sardina. No sé si epidemiológicamente está correctamente ejecutada la medida, no lo sé. Pablo, ¿tú qué fue lo que viste esta mañana? Sí. Bueno, de hecho, muchas personas ahí en el paradero, reporteando. Nosotros estuvimos recorriendo distintos puntos de Santiago, principalmente aquí en la comuna de La Cisterna. De hecho, en el Intermodal había muchísima gente, y estoy hablando a las 6:20 de la mañana, 6:15 de la mañana. Los paraderos, la verdad, estaban llenos, y yo le pregunté a las personas qué le parecía este retroceso a la fase 2, y me decían, ¿de qué sirve? ¿Para qué? Mire cómo estamos. Y me señalaban ahí el ambiente del paradero donde había muchísima gente. Entonces, claro, a la gente no le hace mucho sentido esta medida del gobierno, este retroceso a la fase 2. Habían personas, y de hecho lo veíamos en la nota, que estaban hace 40 minutos en un paradero y pasaba la micro y ellos no podían tomar la micro porque estaba llena y tenían que esperar otra micro y otra media hora más. Entonces es una problemática, la verdad, que es bastante importante y que se ha dado ya hace bastante tiempo, un poco lo que decía Germán. El problema del transporte público no viene de ahora, no viene desde marzo, desde la pandemia, viene hace mucho tiempo. Crónico. Lo que pasa que ahora se agudiza mucho más por el tema de las medidas sanitarias, etc. Pablo. Nosotros, como también lo veíamos en la nota, le preguntamos a la ministra Gloria Hood antes de José, y la ministra nos señaló que el transporte público es un foco de contagio mínimo, porque se sanitiza y con tal de usar la mascarilla y el alcohol gel se puede haber una cierta seguridad y una cierta protección. Eso es lo que nos señaló la ministra Gloria Hood, algo totalmente opuesto a lo que nos señaló la alcaldesa Claudia Pizarro ayer en el programa. Yo tiendo a pensar, y mi experiencia me dice, piensa mal y acertarás, que muchas de las medidas que se toman en materia sanitaria no tienen que ver directamente con temas clínicos ni sanitarios. Eso es lo que yo creo, y me gustaría debatirlo. A lo mejor el domingo en Pauta Libre lo vamos a conversar. Creo que hoy día, no sé si ustedes escucharon el planteamiento que hizo la canciller alemana Angela Merkel ayer en el Bundestag, en el Parlamento alemán, cuando ella dice: yo sé que hay muchos que se han preparado para las ferias de Navidad en distintas partes de Alemania, en fin, pero el precio que estamos pagando por todas estas reuniones alemanas tradicionales de estas fiestas son 600 muertos diarios. Me parece impresentable, nos está saliendo muy caro, y esta probablemente va a ser la última Navidad de muchos de nuestros abuelos. Entonces, ¿qué es lo que te dice la canciller Merkel con esto? Te dice que efectivamente lo que hay que construir es un relato para poder incidir en cambios culturales de las personas, al interior de sus hogares. El gobierno de Chile no tiene la capacidad de entrar a cada casa ni a cada departamento, y probablemente va a haber reuniones sociales este fin de semana. Sí las va a haber, aceptémoslo. O sea, la política pública tiene que tratar de incidir en el cambio cultural, y algo que es muy difícil porque naturalmente los seres humanos somos seres sociales. Estamos yendo contra una conducta que es muy inherente al ser humano. Entonces, en vez de encerrarnos el fin de semana, dar unos permisos para sí, pero no, la feria, pero no. O sea, habría que haber construido un entorno donde pudiésemos convivir con el virus de la manera menos peligrosa posible. Pero a mí las cuarentenas me parecen medievales, José, y que yo creo que no se va a llegar a ningún lugar. Yo entiendo ese punto del relato, de la falla comunicacional, pero también hay una diferencia entre el pueblo alemán y el pueblo chileno, que es que el alemán es súper respetuoso y correcto. Y nosotros, los chilenos, somos porfiados, digamos como son. Hacen fiestas clandestinas con 300 personas, se reúnen a la mala. Algunos le dicen que somos vivos, otros que somos pillos. Y hay muchos que son porfiados y que, en definitiva, por culpa de esos porfiados, pagan los que se han cuidado desde un comienzo.